¿Ahí la están viendo? Sí, sí, ahí se ¿Estás grabando, Ana? Perfecto. Bueno, entonces como último tema, que no lo podemos hacer de manera práctica, va a ser charlar un poquito sobre organismos que pueden ser contaminantes y patogénicos de alimentos. El otro día veíamos cuestiones que tenían que ver con la calidad del alimento en cuanto a su inocuidad, en cuanto a si eran alimentos adulterados o falsificados. Y ahora lo que vamos a ver es en cuanto a su calidad sanitaria, ¿sí? Y entonces vamos a ver que hay organismos de distintos reinos que pueden contaminar a los alimentos. Entonces llamamos contaminantes biológicos a organismos en sus distintos estadios de ciclo de vida. Vamos a ver que algunos organismos tienen distintas formas según el ciclo de vida y que pueden ser bacterias, virus, hongos, protistas de vida libre, animales, bueno, incluido virus, ahí lo repetí. De virus no nos vamos a detener porque en realidad lo vimos en el seminario, los virus entéricos que podían ser contaminantes de alimentos. Y si causan enfermedades, estos organismos se denominan patógenos, ¿sí? La patogenicidad en realidad tiene que ver, por un lado, con la cantidad de ese organismo y por otro, en algunos casos, con toxinas que pueden liberar esos organismos. Bien, ¿cuáles son las fuentes de contaminación de los alimentos por estos organismos patógenos? Bueno, un poco lo que hablábamos para los virus es similar, ¿sí? El medio ambiente a partir del agua, de polvo, de tierra, de aire, el contacto con animales transmisores o con basura, la higiene y las condiciones de los utensilios y de los lugares donde se manipulan alimentos, la contaminación cruzada, o sea, a partir de otros alimentos, lo que es muy común, un alimento crudo que contamina un alimento cocido. Por eso es indispensable las medidas de buena conservación, de almacenamiento. Eso no nos vamos a detener en eso tampoco, ya tendrán otras asignaturas para ver todas estas cuestiones. Y la higiene o la salud de los manipuladores de alimentos, ¿sí? Es decir, a través de las manos contaminadas, las mesadas contaminadas, etcétera. Bien, y tenemos que definir dos cosas. Por un lado, puede haber intoxicaciones, donde involucra la presencia de toxinas que el patógeno sintetiza en el alimento y que pueden permanecer activas aun cuando el microorganismo no esté presente, ¿sí? Porque estas toxinas son termoresistentes. Perdonen que ahí quedó algo mal redactado. Y por otro lado, infecciones. Las infecciones ocurren ya no por una toxina, sino por el propio organismo cuando hay una carga. En el seminario decíamos carga viral, en este caso sería una carga de patógeno importante, empieza a inflamarse determinado órgano, a tener distintas patologías y hacerse infecciones. Por eso mismo también las infecciones son más lentas, las intoxicaciones son más rápidas cuando están involucrada alguna toxina porque actúan rápidamente. En las infecciones, como depende de que se multiplique ese organismo patógeno, bueno, puede tardar varios días. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ir viendo reino a reino algunos ejemplos de organismos que pueden ser patógenos y que se encuentran en los alimentos o que pueden entrar por la vía oral. Muchos por alimentos, pero también por agua contaminada, obviamente. Todas las fuentes que mencionamos antes. Bueno, y acá les muestro algunos de los géneros de bacterias, algunos más conocidos, otros menos, que son típicos de contaminantes de alimentos. ¿Sí? La salmonela, que es muy conocido que se puede encontrar en huevos mal conservados o personas que consumen huevo crudo muchas veces. Campylobacter, ¿sí? A través de la transmisión por el consumo de pollos, mariscos, leches no pasteurizadas.
Shigella en harinas, leches, mariscos, clara de huevos, frutas y verduras. Escherichia coli. Respecto a Escherichia coli, hay muchas cepas de Escherichia coli. La bacteria es la misma, de hecho tenemos Escherichia coli benéfica en nuestro organismo, ustedes ya lo vieron en detalle cuando vimos el seminario de probióticos y cuando estudiamos sistema digestivo, pero hay cepas también que pueden ser patógenas dependiendo de la cantidad y dependiendo de la situación inmunitaria de la persona que tiene a esa bacteria en su organismo, ¿sí? Entonces se puede volver patogénica en determinado momento. Eso es lo que se llama patógenos facultativos, ¿sí? En situación de baja carga no producen ningún tipo de enfermedad o de afección, pero ya cuando es un número importante pueden convertirse en patógenos. Por eso, en particular para Escherichia coli, la que es peligrosa es una cepa que se dice la enterohemorrágica, que puede afectar a distintos animales, y por lo tanto, al consumir esos animales o al consumir leche no pasteurizada, verduras o frutas contaminadas, los humanos nos podemos contagiar. Y otra afección importante en donde interviene Escherichia coli es el síndrome urémico hemolítico, que no sé si lo oyeron nombrar. También supongo que lo van a ver en detalle cuando cursen microbiología de alimentos, van a ver en detalle todas estas cuestiones de bacterias que contaminan alimentos. Listeria es otro muy común. Vibrio cholerae, que es el que produce el cólera. No sé si han escuchado de esta enfermedad, del cólera, de esta epidemia que ocurrió por los 90, creo que 91. Yo me acuerdo que era voluntaria en la Cruz Roja en esa época, y íbamos por las casas repartiendo folletitos y diciéndole a la gente cómo ponerle las 2 gotitas de lavandina al agua. Bueno, fue como una epidemia bastante importante y tenía que ver con las condiciones de hacinamiento y de no tener agua potable en las viviendas. Y Clostridium, que también es conocido porque es el causante del botulismo, que es otra enfermedad complicada. Y bueno, acá les mostraba un poquito las diferentes morfologías. Nosotros ya sabemos que pueden ser bacilos, pueden ser espirilos o pueden ser cocos las bacterias. En este caso creo que estoy mostrando todos ejemplos de bacilos con distintas formas, más largos o más cortos, flagelados o no. Y bueno, hay distintas técnicas para poder, que tienen que ver con técnicas de cultivo, porque no es que se identifica una bacteria en sí, sino que se identifica en placas de Petri, ustedes lo van a hacer, se pone a cultivar con un medio nutritivo que es específico para esa bacteria y así se detecta si está presente o no, porque cada bacteria tiene como un modo de colonización y de crecimiento diferente. Bien, en el caso del Clostridium botulinum es muy común en conservas de alimentos. Vieron que a veces uno consume conservas de ferias, y bueno, si no está bien esterilizado el frasco, en la mesada en donde estoy trabajando, bueno, es muy posible que me colonice alguna bacteria. Bien. Bueno, y un poco como un esquema general, lo que suele pasar con las bacterias que liberan toxinas, por ejemplo, de Vibrio, de Clostridium y de la Escherichia coli, es que estas toxinas que ingresan al tubo digestivo actúan con distintos, a nivel de distintos órganos y teniendo distintas respuestas el organismo, ¿sí? Por ejemplo, puede aparecer fiebre, lo más común es que todas produzcan inflamación y dolor abdominal, ¿sí? Otro de los síntomas es la diarrea, ¿sí? Las típicas diarreas digestivas tienen que ver con el consumo de estas bacterias. Y en algunos casos también otras respuestas como el vómito y bueno, y muchas veces pueden afectarse otros órganos, pero esto sería más bien a nivel digestivo todas las respuestas
de intoxicación producidas por estas bacterias. Un ejemplo que lo mencionamos antes es, disculpen que acá tienen que cambiar porque no es Ampylobacter, me quedó mal, es Campylobacter con C, está acá. Bueno, la infección por Campylobacter, que es esta bacteria que es, fíjense qué característica, tiene una forma medio rara, este bacilo, y con dos flagelos que se notan perfectamente al microscopio electrónico. Yo les muestro un esquema general, pero más o menos es similar para todas las bacterias, ¿sí? Esto de que la intoxicación proviene por contaminación fecal de los que, por ejemplo, en este caso, de las aves de corral que tienen a la bacteria. A su vez, esto ingresa al estar este pollo, por ejemplo, mal cocinado, ingresa por vía oral al cuerpo humano y de ahí va directamente pasa por el estómago, va al intestino y es en el intestino donde se produce la inflamación. De hecho, las bacterias pueden atravesar ese epitelio, pueden ingresar a las células epiteliales, fíjense acá este esquema arriba a la izquierda, y la producción de esas toxinas pueden hacer lisar o destruir esas células epiteliales. Acá es donde yo les decía que si tenemos poca carga bacteriana, habrá destrucción de muy poquitas células del epitelio intestinal y entonces podemos llegar a ser asintomáticos, pero si la carga bacteriana es grande, ya empiezan a haber respuesta inflamatoria. O inclusive, si miramos este esquema, que no lo vamos a ver mucho en detalle, pero para que sepan que siempre que ingresa algún organismo extraño a nuestro cuerpo, se desencadena toda una respuesta inmunitaria también, ¿sí? Como vieron en la clase pasada. Entonces, algunas bacterias pueden atravesar también ese epitelio intestinal y eso desencadena la respuesta rápida de macrófagos, de neutrófilos, toda la respuesta inmunitaria conocida. Y hay una producción de estas sustancias que son las interleuquinas, que suelen ser las moléculas que primero se sintetizan ante la respuesta inflamatoria, y dependiendo de la cantidad, del tipo de célula inmunitaria que actúa y de la cantidad o liberación de sustancias inmunológicas, va a ser distintas respuestas. Puede ser que haya una colonización benigna cuando hay pocas bacterias, o puede ser que termine en una respuesta de inflamación y de diarrea, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Este es Una el más pregunta, sencillo. Marila. Sí. En el pollo, digamos, no le hace nada el tener esas bacterias, pero porque no tiene mucha carga bacteriana o porque de por sí no le hace nada al organismo del pollo. No, a veces sí le hace al pollo, ¿eh? Sí, a veces sí, y en Campylobacter, ahora no me acuerdo. Pero eso depende del tipo de bacteria, depende del tipo de patógeno. A veces los animales son simples vectores que transmiten, pero ellos no se enferman, y a veces están enfermados ellos y también lo transmiten, obviamente, cuando son consumidos. Ah, listo. Está bien, ahora no me acuerdo en este caso del pollo si se enferma o no. Por ejemplo, eh, En la salmonela, sí, por no, ejemplo, ¿a qué le pasa? Porque generalmente, viste que se lo relaciona mucho con las heces del pollo. Ahí no les hace nada. no, la salmonela queda en el huevo solamente y se transmite Ah, cuando, o sea, cuando larga el huevo, como está todo cerca, la cloaca y el orificio de salida del huevo, ahí es donde se contamina el huevo. Nosotros compramos ese huevo y quedan las bacterias. pero esas bacterias salen del pollo, digamos. Sí, 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 Y ahí a él no le pasa nada con la salmonela. no. Ah, ok.
Bueno, seguimos. Bueno, acá estaba el término este de enfermedad zoonótica, otro término también de la parasitología. Yo no quería darles demasiadas porque en esto es bastante complejo. Eh, Hay distintas clasificaciones de hospedador primario, hospedador secundario, vector. Bueno, lo importante es que ustedes queden más o menos con algún ciclo general y qué es lo que puede pasar. Hablamos de enfermedad zoonótica cuando hay transmisión de una enfermedad o de un patógeno, mejor dicho, de un animal, en general vertebrado, al ser humano o a otros vertebrados domésticos inclusive. Puede ser desde fauna silvestre hasta fauna doméstica y al ser humano, o al revés, todas las combinaciones posibles. Algunos autores meten dentro de zoonosis también a enfermedades donde no están involucrados otros mamíferos, por ejemplo, el mosquito, que directamente el mosquito, por ejemplo, el del dengue, el mosquito es el vector que nos transmite a nosotros el dengue, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a bacterias. No quiero profundizar mucho, solamente dar un pantallazo que tenemos bacterias que contaminan alimentos. Su identificación también es más complicada, como ya les dije, hay que hacer cultivos específicos. Bien, lo van a ver un poquito mejor cuando curse microbiología y microbiología de alimentos, supongo. Esa no la hicimos nosotras, los biólogos. Bueno, después tenemos patógenos en el reino protista. Algunos vimos el otro día. Entonces, algunos protistas unicelulares pueden ser parásitos y se introducen a la cadena alimentaria a través del agua o del suelo y pueden contaminar también alimentos frescos, ¿sí? O sea, todas las vías de entrada siempre podemos ir a la primera diapositiva porque es para todos igual. Lo que pueden cambiar son algunos intermediarios que tienen que ver con el ciclo de vida del organismo. Bueno, algunos géneros importantes, Cryptosporidium, Entomoeba histolítica y Giardia. Ahora vamos a ver ejemplos más concretos. Una cosa interesante por ahí general para tener en cuenta en el caso de los protistas es que dentro de su ciclo de vida pasan por al menos estas dos formas básicas, forma de trofozoito y forma de quiste, ¿sí? Las formas de trofozoito se refieren a estos organismos cuando están en su fase móvil, ¿sí? Es la fase generalmente de detección, cuando se puede detectar dentro del ser humano, y es la fase que provoca daños, ¿sí? Porque al ser móvil pueden ingresar a las células epiteliales o trasladarse por la circulación a otros órganos. Y después está la fase de quiste, que son estructuras de resistencia, ¿sí? Es la fase infectante, porque en general los trofozoitos no quedan en el ambiente, en el agua o en el aire, se mueren rápido, en cambio los quistes perduran más. Para que se den una idea, un quiste, voy a decir algo que no sé si Ana me lo va a permitir, es algo análogo a podríamos pensar en una semilla, bueno, es una estructura de resistencia, ¿sí? Donde el organismo está con un metabolismo muy bajo y tiene una cubierta protectora que le permite hacer frente a las condiciones ambientales. Entonces después, cuando encuentra un ambiente propicio, ese quiste se desarrolla en trofozoito y sigue su ciclo de vida. Por eso es una fase inmóvil, pero es la fase infectante, así puede penetrar por el tracto digestivo. Bueno, por ejemplo, vemos el caso de Giardia duodenalis, que es típica. Esto, si estuviéramos de manera presencial, podríamos conseguir preparados y que ustedes traten de identificar. Bueno, este organismo, ven, este es el estado, en esta foto se ve bien, la forma de trofozoito, que es muy particular, con estos dos núcleos que se ven bárbaro, y en cambio en la forma de quiste posee 4 núcleos, ¿sí? Los quistes son re difíciles de identificar unos con otros, los que saben, los expertos saben.
Y además tienen estos flagelitos, los trofozoitos, ¿sí? Bien, entonces que produce una giardiasis, que es una enfermedad intestinal, ¿sí? De este protista que vive dentro del intestino delgado. Se transmite por la ingestión de quistes en aguas contaminadas, alimentos que se comen crudos, mal lavados o expuestos luego de elaborados a la presencia de vectores. O sea que pueden quedarse adheridos a otros organismos y esos organismos son los que transmiten el protista. Bien, ¿qué teníamos por acá? Bueno, y esto es lo mismo, solo para verlo en su ciclo completo. Bueno, se introducen estos quistes. ¿Cómo es el ciclo de infección? Estos quistes ingresan por vía oral. En el estómago, lo que sucede es que a nivel de estómago, los jugos estomacales, los jugos gástricos, disuelven la pared del quiste, que suele ser de glucoproteínas, y liberan los trofozoitos que logran como liberarse en el intestino delgado. Pasan por el intestino delgado, a nivel de intestino grueso generalmente se da la inflamación, se multiplican, se reproducen y luego vuelven, vemos este esquemita de acá abajo, se multiplican por fisión y luego dentro del cuerpo vuelven a enquistarse al nivel del colon y del recto. Y salen por el recto con la materia fecal como quistes. Entonces esos quistes vuelven a estar disponibles en el ambiente para contaminar a otros. ¿Se entendió? Es así de manera sencilla, ¿sí? Sí, pero lo que no entendí es si salen del cuerpo, entonces, o sea, ¿cómo es que te infectan? No entiendo. Bien, infectan de manera muy similar a como veíamos que pasa con las bacterias. Hacen exactamente lo mismo. Ingresan, ya sea porque ingresan pueden ser fagocitadas por la célula intestinal, pero la terminan destruyendo, o pueden atravesar y las toxinas que largan algunos de estos mismos también terminan infectando y desencadenando respuesta inflamatoria. ¿Sí? Ah, ok. O sea, este organismo en estado de trofozoito es el que dentro del intestino produce la inflamación del epitelio intestinal. Bien. Yo no les quise, chicos, traerles los mecanismos bioquímicos de infección, o sea, es un bardo total, que no sé si necesitan tanto detalle. Si quieren, pueden entrar a las páginas de la Organización Mundial de la Salud y están todas estas enfermedades explicadas en detalle. Bien, ¿qué nos interesa más a nosotros? Que sepamos, bueno, algunos ejemplos y lo que hubiésemos hecho en un práctico es darles algunos preparados y que ustedes logren identificar estructuras. Piensen que nuestra asignatura apunta a poder aplicar el uso de la microscopía en la identificación de organismos, ¿sí? De estructuras celulares y de organismos, en este caso, que pueden contaminar alimentos, ¿sí? Bien, otro ejemplo, perdonen que no puedo quitar este cartel que siempre está, no sé cómo hacer para que no aparezca, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, ya se va a ir. Me parece que es cuando pongo el cursor arriba de la pantalla. Bueno, otro ejemplo interesante es el de la entomoeba histolítica. Entomoeba forma parte del grupo de las amebas, no sé si las habían escuchado nombrar, son protistas también unicelulares, que tienen esta particularidad de emitir pseudópodos para movilizarse, es decir, no tienen ni cilias ni flagelos, lo que tienen son pseudópodos que en esta foto de acá abajo se ve un poquito mejor. Los pseudópodos son como prolongaciones de la membrana celular, ¿sí? Que le permiten desplazarse. Por eso tienen una forma que no es tan definida, porque depende esta foto, cómo fue sacada, a veces se podrá ver
más esférico, pero por ahí el pseudópodo quedó para atrás, dependiendo cómo va elongando esos pseudópodos, ¿sí? Bien. El trofozoito tiene un núcleo y tiene numerosos gránulos citoplasmáticos que son estas manchas que vemos acá. Y después tenemos prequistes, que podría ser esta foto de acá abajo, donde se ven 4 núcleos, y estos quistes ya maduros, que reconocemos que es un quiste porque ya tiene una pared más dura, ¿sí? Ven que en este caso no es tan fácil diferenciar trofozoito de quiste, pero siempre tengan en cuenta que los quistes son o esféricos o más bien ovoidales, pero sí o sí tienen una cubierta bastante más rígida, ¿sí? Bien, es un endoparásito obligado y permanente que lisa las células del cuerpo por distintos mecanismos. Produce amebiasis, una enfermedad intestinal que se transmite por contacto con heces contaminadas o alimentos mal lavados, siempre igual, ¿sí? Pero también puede afectar otros órganos. ¿Y de qué va a depender de qué va a depender de esto? De la virulencia, es decir, de la carga parasitaria de esta ameba y del estado inmunológico del huésped. Cuando hablamos de huésped o de hospedador, es la persona que recibe al patógeno, ¿sí? Y por eso siempre se juega con estas dos variantes, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué yo comí lo mismo y por ahí no me intoxiqué? Bueno, porque depende de la carga y depende del estado inmunológico de la persona que recibe esa carga parasitaria. Bueno, ven de nuevo acá un poco el ciclo. De nuevo, los quistes son los que ingresan por vía oral, van al estómago, donde se disuelven las paredes de ese quiste, los trofozoitos migran hacia el intestino, en el intestino grueso es donde se producen las inflamaciones, ¿sí? Pero además, la particularidad de Entomoeba es que puede migrar, pasa al sistema circulatorio, o sea, atraviesa la pared intestinal, pasa al sistema circulatorio y puede migrar a otros órganos, como hígado o como pulmón o inclusive cerebro, ¿sí? No me pregunten qué hace en cada lado porque, bueno, no lo puse, pero al que le interesa lo puede buscar. Bien. La vía de entrada, fíjense, en este caso, acá habla de, bueno, coprofagia humana, ¿quién? No sé, algún loco. No, esto de coprofagia humana es muy común en niños menores, ¿vieron? Que por ahí no se saben limpiar bien cuando van al baño. Bueno, es muy común contaminarse por Entomoeba por consumir restos de materia fecal en los niños. Y el fecalismo es esto de estar en contacto con heces de la calle, ¿sí? Cuando, bueno, heces cuando hay perros o gatos que defecan en la vía pública o sobre plantas y después uno está en el jardín tocando las plantas, bueno, si uno hiciera un análisis de la cantidad de parásitos que tenemos en las plantas de nuestro jardín, no tocaríamos nunca una planta. Por eso hay que usar guantes o no se tiraría nunca al pasto, pero igual yo sigo diciéndoles que se tiren al pasto de vez en cuando, que está bueno. Bueno, de mareas rojas no voy a decir absolutamente nada porque dieron un seminario espectacular las chicas el otro día, solamente quería dejarles una diapo de resumen. Pero para que sepan para que recordemos que en este caso está provocado por otro grupo de protistas que son los dinoflagelados, ¿sí? En este caso tienen un flagelito muy característico y estas como dos partecitas como si fuesen dos valvas. Pero esto no me voy a meter. Y creo que teníamos algo más, bueno, y toxoplasma, también se los quería mencionar, porque también es una enfermedad intestinal producida por protistas parásitos, perdón, no toxoplasma, la coccidiosis en general proviene de distintos organismos, Eimeria, Cryptosporidium o toxoplasma, ¿sí?
Son patógenos oportunistas, que tiene que ver con esto que yo les decía, que en situación normal puede ser asintomático, la persona lo tiene, pero no le produce ninguna afección. Pero si la carga del patógeno es grande, ya puede producirse diarrea, ¿sí? Y otras afecciones. La transmisión en el caso de Eimeria, por ejemplo, fíjense, acá hay dos distintos. Toxoplasma, que son estos con forma como de coma, ¿sí? La parte de los adultos, no de los adultos, sí, de los trofozoitos. Y en el caso de Eimeria, lo más característico son estos quistes ovalados, ovoideos, donde se ven esporulados, o sea, se ven dentro 4 esporas que van a dar lugar a 4 organismos, ¿sí? Entonces, esto es muy típico que nosotros teníamos para mostrarles al microscopio y es algo que se usa para la diagnosis de este organismo. ¿Ya estamos? Ah, sí, ya estamos. Bueno, no, creo que les había puesto el ciclo de toxoplasma, pero después lo saqué. Recuerden que toxoplasma es el que produce la toxoplasmosis, que uno de los hospedadores intermediarios es el gato, ¿sí? No sé si oyeron hablar de esa enfermedad. Suele ser más peligrosa, en general los que convivimos con gatos solemos tener toxoplasma y podemos ser asintomáticos. El mayor riesgo es para las mujeres embarazadas que no haya transmisión de toxoplasma hacia el recién nacido. Bien. Perdón, Mari, que te agregue. El toxoplasma también puede provocar malformaciones al embrión durante el embarazo, y muchas veces está asociada con la formación de los ojos y puede provocar ceguera congénita. Y es una enfermedad que cuando uno la transita o no se da cuenta o es parecida a veces a una gripe. Entonces muchas veces la tuvimos. Es preferible para las mujeres tenerla, Sí, tenerla. Y niñas, porque después durante el embarazo no se corre riesgo. Igual que, es otra cosa, pero igual que el virus de la varicela, que puede producir malformaciones también en los embriones, y si uno la tiene de niña, después no corre riesgos durante el periodo de gestación. Sí. Ana, una consulta. Sí. No es exclusiva de los gatos, ¿no? Porque porque siempre se los tomó como que los gatos eran la peste, digamos, sí. y es todo por las heces. Las palomas también, por ejemplo. Claro. Y verduras mal lavadas también. Sí, la toxoplasmosis es muy, muy común. Mucha gente la tuvo, la ha tenido y ni se dio cuenta. Porque en realidad no es una enfermedad que sea muy grave. No sé, en una persona inmunocomprometida, pero no escuché como mucho riesgo al respecto. Pero sí es bastante grave durante el periodo de gestación, se transforma en una enfermedad grave para el embrión. Sí, de hecho es uno de los análisis que cuando estás embarazada te piden. Te piden de varias enfermedades, una de ellas es ver si hay anticuerpos contra toxoplasma. Bueno, y la coccidiosis en general es algo que se estudia mucho en aves de corral, por ejemplo en la universidad, no sé si saben, pero parte de los docentes que les van a dar microbiología trabajan con coccidiosis. De hecho hay un bioterio de pollos en el campo de la universidad y estudian la coccidiosis en pollos parrilleros, porque bueno, es una enfermedad que obviamente los afecta también a los pollos y es un problema para el rinde de la producción, ¿sí? Bien. Bueno, y luego pasamos a organismos contaminantes, pero del reino animal, ¿sí? También hay un montón de endoparásitos animales, particularmente del grupo nematodos y platelmintos. Para los que no saben mucho de taxonomía animal, los nematodos son llamados vulgarmente gusanos cilíndricos. Los más, o algunos de los
parásitos conocidos son del género Anisakis, Ascaris y Enterobius, los oxiuros, ahora vamos a hablar de ellos. Y después otro grupo, que son los platelmintos, que se les dice gusanos planos, por ejemplo la tenia, que es la lombriz solitaria, o la fasciola. Ahora los vamos a ver. Bien, por ejemplo tenemos el caso del género Anisakis, ¿sí? Esto es una foto de Anisakis, de gusanos en un pescado, en el arenque, ¿sí? Entonces, este género, estos parásitos son muy comunes de contagiarse o de transmitirse por consumir pescado contaminado. Producen una toxina importante y lo que hacen es, bueno, desarrollar un proceso alergénico y un shock anafiláctico. Entonces, enseguida la persona entra en un estado de anafilaxis, de un estado de alergia grave. Es bastante rápido. Bien, entonces estos gusanos pueden infectar tanto a peces como a mamíferos marinos, ¿sí? Y por el consumo, no de mamíferos marinos, sino de peces, es como ingresa al cuerpo humano. Capaz que hay personas que se comen algún delfín o alguna ballena, pero no se podría. Bien, y también hay otros intermediarios como por ejemplo crustáceos, ¿sí? Ven que acá hay como varios intermediarios que a su vez son afectados, pero de nuevo, por ahí tienen, depende la carga del parásito, tienen una vida más o menos normal, y si son consumidos por el humano, también pueden desarrollar esos síntomas. Bueno, tenía un videíto acá, miren, hoy para que se despierten y no se duerman, les traje video, ¿quieren verlo? Así lo ven en vivo y en directo. Algunas cosas son un poco impresionantes, pero bueno, para que no nos queden dudas de que tenemos que cocinar bien nuestros alimentos y por otro lado, tener una alimentación diversa, hacer ejercicio, estar sanos para que si nos agarra algo de esto no nos agarre tan grave, porque yo creo que estamos expuestos siempre a parásitos de todo tipo, ¿sí? Lo que decíamos, no sé si los decíamos con ustedes el otro día, si uno mirara, no sé, nuestras pestañas en este momento, un microscopio, encontraríamos bichitos, en nuestra piel encontraríamos virus o bacterias, ¿sí? Entonces, bueno, no es que podemos estar libres de todo otro organismo, y no estaría bueno tampoco, porque ya sabemos que hay organismos benéficos, ¿sí? Bueno, no hablo más, a ver si se logra ver. Ustedes díganme si se ve. ¿Está viendo ahí? No, yo no lo veo. No, no se ve. No, tenés que poner, ¿Ana? ¿Se ve, tenés que Ana? poner compartir toda la pantalla, profe, porque estamos viendo el Power todavía. Ah, ok. Yo pensé que como lo había puesto en hipervínculo, lo iba a lograr ver. Bueno, a ver. Bueno, ahí se ve. Sí, sí. Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Fíjense, esto es un pedazo de salmón que se ve el anisakis en el pescado crudo, ¿lo ven? Acá están haciendo una endoscopía y con una pinza quirúrgica van a extraer al gusano. Ay, profe, qué impresión esto. No me gusta. Esto es el gusano en el pescado. ¿Reconocen la musculatura del pescado? Bueno. Profe, pero ¿cómo hace para ver eso y comérselo? O sea, yo lo veo
Y ¿Se ven? ¿Vieron? se Son notaba, bastante por eso, se notaba, no es que algo transparente, muy chiquitito. Sí, no sé, no revisaron. Igual, en el caso de estos gusanos suelen crecer relativamente rápido. En el caso de las parasitosis animales, por ahí tenés huevos y al otro día ya tenés los gusanos desarrollados. O en el término de 10 horas ya tenés pequeños gusanitos. Es bastante rápido el desarrollo, pero obviamente que si lo ves, no te lo comes. Bien. Este no sería el caso de los insectos comestibles, que cuando veíamos el seminario que había orugas que uno se podía comer, pero bueno, estos no se pueden comer, evidentemente. Bueno, a ver si sigo. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, estos que vamos a estar mostrando ahora son todos del grupo nematodos, los que se llaman gusanos cilíndricos, ¿sí? Que tienen esa forma particular, ¿vieron cómo se movía dentro del intestino? Otro ejemplo es el de Enterobius vermicularis, también llamados oxiurus, ¿sí? Los oxiurus son los que suelen, cuando uno se hace un análisis coproparasitológico, un análisis de materia fecal, cuando uno piensa que tiene parásitos, generalmente los chicos, pero si los niños tienen, suele tener toda la familia, bueno, una de las cosas que buscan es presencia de oxiurus, ya sea del organismo adulto, en las heces, o de quistes, ¿sí? A veces los quistes son más difíciles de identificar, pero en general son lo que más se defeca, ¿sí? Pueden defecarse organismos adultos, pero como ya les dije, no siempre sobreviven en este caso. Bueno, son de las infecciones con más frecuencia en niños de edad escolar o preescolar, ¿sí? Y tiene que ver con condiciones de hacinamiento, suele ser asintomática, pero el síntoma más típico es el prurito perianal. Fíjense todos estos síntomas. Vieron que a veces los chicos dicen, uy, me pica la cola. Bueno, una de las cosas que puede estar pasando, si te pica la cola, si tenés bruxismo, que a la noche mordés, rechinás los dientes, bueno, y algunas otras cosas, está asociado a veces con ciertos parasitismos. Puede ser que tengan parásitos intestinales, ¿sí? Bueno, prurito perianal, especialmente por la noche. Esto puede conducir a escoriaciones y sobreinfección bacteriana, porque uno se rasca y se lastima. Puede haber invasión en el tracto genital y producir vulvovaginitis, granulomas pélvicos, bueno, cosas no deseadas por las personas, me imagino. Pero además, bueno, está súper estudiado que el que tiene parásitos no duerme bien, ¿sí? Tiene que hacer pis más seguido porque no puede contener esfínteres, y los esfínteres, controlar, o sea, como que afecta toda esa región, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, otro ejemplo de nematodos, el caso de Ascaris, ¿sí? El caso de Ascaris, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, también es un parásito intestinal, no solo de ser humano, sino también de perros y de gatos. Muchas veces suele ser la contaminación en seres humanos viene por estar en contacto con parásitos de perros o de gatos. Fíjense, los machos pueden medir entre 15 y 25 centímetros, o sea que también son bastante grandecitos, las hembras un poquito más, ¿sí? Y se contrae cuando se ingieren los huevos que se encuentran en el suelo, en la tierra o en las heces humanas, o por consumo de alimentos o bebidas contaminadas, ¿sí? Bien, tienen esta forma particular, ¿sí? De gusano que se les enrolla la colita, de estos también teníamos para mostrarles, para que ustedes puedan inclusive tocarlos, verlos a la lupa, estos se ven no al microscopio, sino ya a la lupa, y también forman estos quistes típicos, ¿sí? Bueno, esperen que les voy a compartir el videíto, así es más
más lindo. A ver si este sale. Este es un poco más impresionante, pero bueno, es para que no se me duerman. ¿Se ve ahí, chicos? Hay unas fotos de Ascaris saliendo de la región anal de las personas, que esas búsquenlas ustedes porque yo no se las quería poner en la presentación. ¿Se ve el video, Ana? Sí, sí, Bueno. se ve. No se escucha el sonido, ¿verdad? Sí, se escucha. ¿No? Bueno, esto es intestino delgado, todo repleto de Ascaris. Miren lo que es. Todo el intestino grueso, perdón. Todo el intestino grueso repleto de Ascaris. Bueno, no hace falta verlo por completo, pero se dieron cuenta, todo el intestino grueso repleto, o sea, esto era una parasitosis, una inflamación terrible que tenía esta persona, pobre que tuvo que ir a cirugía, ¿sí? Porque no siempre hay que ir a cirugía para sacarte un parásito, hay tratamientos, hay productos químicos, hay productos naturales, o a veces no haces nada y si te entró uno, no pasa nada, ¿sí? Sí, ¿quién quería decir Pero algo? ¿cómo puede llegar a tener tantos? O sea, ¿qué se comió? ¿Kilos de bacterias? No sé. No, Me no, parece eso fue, no son bacterias, ¿no? Son nematodos. parásitos. Ah, No, eso habrá comido más de uno y se multiplicaron adentro del intestino. Sí, sí. pero También el ¿cuánto tiempo sistema, pasa? también el sistema inmunitario del huésped depende mucho. No todas las personas llegan a ese grado de parasitosis. Y también la frecuencia con la cual se consume. Ustedes vieron en algunos países, sobre todo en India, seguramente vieron algún ejemplo, en donde en el mismo río tiran las heces, se lavan porque lo consideran sagrado y demás, están continuamente expuestos a estos parásitos y en esas zonas, y en zonas donde no hay estado sanitario adecuado, y no hay buena alimentación, porque esto le pasa también a gente que no tiene buena alimentación, por ende su sistema inmune está deprimido, llegan a estos grados de parasitosis, pero no es lo más común, no es eso que vimos en esa imagen, es espeluznante. Es un caso extremo, sí. Es un caso extremo y está muy asociado, como decía Ana, a zonas donde hay malnutrición. ¿Vieron cuando a veces se ven imágenes de esos niños que tienen como el vientre abultado? Bueno, muchas veces está lleno de parásitos, de tenias o de estos ascaris, seguro. Bien, lo más común es que haya menos cantidad, que no sea quirúrgico, y ya les digo, con tratamientos, no sé si alguno alguna vez hizo un tratamiento parasitológico, no hay que avergonzarse ni mucho menos, pero uno logra ver, o al perro o a sus mascotas, y logra ver cómo estos organismos adultos se largan por el tracto digestivo, se largan con las heces, ¿sí? Como que determinados medicamentos obligan al parásito a salir por el tracto intestinal, por el recto. Bien, de hecho el que tenía lo había pasado una persona que lo sacó su perro. Así que bueno, nosotros vamos colectando estas cosas para la asignatura siempre. Están guardados en alcohol, ¿sí? Uno cuando lo quiere mirar lo manipula con guantes, no hay ningún problema. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? No, profe. ¿Preguntas? Bueno, seguimos.
Bueno, teníamos el ciclo de vida de Ascaris, pero es más o menos lo que dijimos. En el caso de Ascaris, fíjense todos los síntomas que puede provocar este parásito, ¿sí? Además de síntomas que están relacionados al sistema digestivo en sí, también el mayor problema es que estos parásitos pueden, el estadio adulto, puede migrar hacia pulmones. Entonces, por eso empezamos a tener respiración silbante, falta de aliento o dificultad para respirar, porque empieza a afectar los pulmones, ¿sí? E inclusive también las vías biliares, la vesícula biliar. Bien. Bueno, seguimos. Otro parásito interesante en alimentos es trichinela, ¿sí? La triquinosis o triquinelosis, tal vez lo han escuchado mencionar, también es otro nematodo. Son mucho más pequeños, no se ven a simple vista, ¿sí? Estas son fotos vistas al microscopio, donde se ve algo típico en general de los nematodos, es esa movilidad que tiene tan particular, y en el caso de trichinela, el adulto tiene esta forma, se enrolla con forma de caracol, forma como una espiral. Entonces eso es como un carácter identificatorio de trichinela, ¿sí? Puede infectar a cualquier mamífero que ingiera carne cruda de otro mamífero infectado, es frecuente en cánidos, en félidos, en ratas, y también muy frecuente en cerdos y humanos, ¿sí? Pero fíjense, el hombre necesita ingerir de 70, es lo que yo encontré, de 70 a 300 larvas, o sea, quistes, para infectarse. Esto quiere decir que, de nuevo, hay una carga mínima a partir de la cual ya empieza a ser patogénico, ¿sí? De todas maneras, Argentina es uno de los países, no está presente en todos los países, es uno de los países donde suele haber triquinosis, entonces por eso hay toda una vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, sobre todo para lo que tiene que ver con la producción de cerdos, y los cerdos, obviamente los que van a exportación, pero también los que se comercializan en el mercado interno, también SENASA tiene que intervenir y hacer controles de calidad, que se hace tomando muestras de músculo de trichinela, ahora lo vamos a ver. Fíjense, los adultos miden milímetros, menos de 1 centímetro, por eso les digo que no es igual que los que vimos antes. Y bueno, y vamos a ver si estaba en la otra. No, lo vamos a ver acá. A ver si ustedes me dicen, ya se los medio que se lo que, pero a ver si ustedes me dicen en qué tejido humano se encuentra este parásito de trichinela. Mirando esta foto de microscopía óptica. ¿En qué tejido estamos? De paso repasamos tejidos. ¿En el muscular no es, Mariela? Tejido muscular. ¿Cómo reconoces el tejido muscular? De paso te tomo a vos o a cualquier otro. Por la forma entre las células, ¿no es? Claro, porque son como no sé cómo explicarte, pero es típico del tejido, que es así como todo una longitudinal o transversal, ves diferentes como linitas. Bien, repasen cómo podemos describir y comparar un tejido con otro. A ver, en este caso, dos cosas. Por un lado, como se usó una tinción especial, casi siempre si se usa la tinción de hematoxilina eosina, el tejido muscular suele teñirse de rosa. ¿Qué estructura del tejido y de la célula muscular vemos que es muy conspicua y que está teñido más fuerte? Fíjense, todas estas son fibras musculares. No vemos las típicas fibras longitudinales, tal vez acá vemos una, ¿ven? Y acá otra. Pero dependiendo cómo fue el corte, fíjense, este grupito de células, a ver si logro anotar, pero vale la pena. Acá vemos una longitudinal, ¿sí? Pero fíjense este grupito de células. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cómo están dispuestas? ¿Lo vieron eso? Sí, no es transversal. Están
Claro, es como si el micrótomo para hacer el preparado cortó a la fibra de manera transversal, entonces yo la estoy viendo desde adelante y la fibra, la longitud de la fibra en realidad está metida para adentro, no la alcanzamos a ver. Lo que sí se ve muy conspicuo son los núcleos, que hay varios núcleos por célula que están teñidos de violeta. ¿Los ven? Acá, acá. Y siempre se ubican de manera periférica, o sea, no están fuera, acá pareciera que están fuera de la célula, no están fuera de la célula, están hacia la periferia de la célula, ¿sí? Contra la membrana celular de la fibra muscular, ¿sí? Bien, esto es típico de un tejido muscular, y fíjense el tamaño del quiste con la triquinela adentro. ¿Ven que quiero borrar? Todo este es la estructura de quiste que forma, o sea, se enquista dentro del músculo. Y ahí se desarrolla, y sí, va a sobrevivir el nematodo. Bien. Bueno, miren, acá tenemos otra imagen, pero con otra tinción, por eso no podemos reconocer tanto las fibras musculares, pero también son quistes con triquinelas adentro, ¿sí? Entonces, cuando una persona come carne de un animal infectado, los quistes se incuban en los intestinos, crecen hasta convertirse en nematodos adultos, ahí se reproducen y las hembras liberan las larvas que se transportan, atraviesan la pared intestinal, atraviesan van al circulatorio y de ahí se van al muscular, ¿sí? Pero también pueden invadir corazón, diafragma, pulmones y cerebro, ¿sí? Y de nuevo en el tejido muscular se vuelven a enquistar, ¿sí? Ahí entran como quistes, se liberan los adultos, se multiplican y se vuelven a enquistar en el muscular, ¿sí? Y ahí es como son transportados y son transmitidos hacia otros mamíferos. Bien, teníamos un videito. Este no es tan impresionante. Uy, perdón. Este no es tan impresionante. Aguántenme un segundo. Esperen, que estoy buscando No sé por qué no... ¿Ahí ven la página de YouTube? Sí, ahí se Sí, ve. sí, ahí se ve. Sí. Es utilizado en estadios tempranos de la parasitología. En 1972, Un poco para que vean cómo se mueven dentro del cuerpo estos nematodos. Cualquier mamífero que ingiera carne cruda de trichinela, Trichinella spiralis posee alta infectividad en cerdos, ratas y el ser humano, y es la especie más frecuente. Ven que lo típico es que se enrolla en forma de espiral, y bueno, es un nematodo porque suele verse el interior de los nematodos, ¿sí? Tienen un tejido muy, muy delgado. Su extremo posterior. Y acá ya vemos dentro del músculo. A ver si se ve. Las larvas prefieren vivir en músculos. Miren, acá se ve todo infectado. Bueno. Luego de la cópula. Bueno, no mucho más. Era para que los vieran moverse, me parecía simpático. ¿Dudas? Bueno, para contarles, en la universidad también hay un grupo que son docentes de la materia de producción animal, que
trabajan con la asignatura de producción de chanchos, que se dedican a hacer la determinación de triquinosis de manera gratuita y lo hacen como servicio a la comunidad. Entonces muchos productores de chanchos de la zona de Luján o de zonas vecinas suelen hacer convenio con la universidad y cada tanto toman muestras del músculo y lo analizan. Teníamos también para mostrarles unos preparados fijos de quistes de triquinela. Bien. Mariela, una pregunta. Sí. Cuando hablamos de quistes, nos referimos a que hay algo que está como, no sé cómo es, tipo protegido, digamos, porque si vos me decís quiste, como que me imagino lo que le salen, los quistes que le salen a las personas que son no cancerosos, por ejemplo. Bien, no. ¿Se refiere a eso? ¿Hay algo En que este protege? caso, como decíamos antes, son estructuras celulares que forman parte del ciclo de vida del organismo. El organismo está como adulto de vida libre, o como larva o adulto, o en forma de quiste. Es una estructura segregada por el mismo organismo de resistencia, en donde el organismo puede vivir adentro. Estos quistes en particular de animales son distintos a los quistes de protistas y distintos a los quistes bacterianos, porque algunas bacterias, no sé si se llaman quistes, pero también tienen estructuras de resistencia, pero es el mismo concepto general, una estructura celular que forma, o sea, vos decís que ahí hay un individuo, pero su forma es de quiste, que es una estructura inmóvil, de resistencia, donde el organismo está con un metabolismo más bien bajo, y bajo determinadas condiciones, las paredes de ese quiste, que son de distintas sustancias, los quistes de protistas son distintos a los quistes de nematodos, me parece que tienen quitina las paredes de estos quistes de nematodos, no me acuerdo lo que iba a decir, bueno, pero bajo determinadas condiciones, ese quiste, esa pared se degrada y se libera el organismo adulto, o la larva, ¿sí? ¿Está bien? Sí, gracias. Pero bueno, a ver, yo se los digo de manera sencilla, hay que ver cada parásito en particular. Vieron que había algunas fotos, en el caso de triquinela, forman como megaquistes, porque inclusive había como varias larvitas adentro, entonces cuando se destruye el quiste se liberan varios individuos, ¿sí? Bien, pero no tiene nada que ver con un quiste sebáceo, un quiste... No, los otros tipos de quistes son células de nuestro cuerpo que tienen una división celular irregular, ¿sí? Y producen una formación de quistes, se multiplican por mitosis de manera irregular, cambian la forma, cambian el tamaño, la textura de esas células y forman una megaestructura que se puede ver macroscópicamente como un quiste. ¿Está bien? Pero esto es un quiste producido por el cuerpo, por el organismo. ¿Está bien? Por el organismo patógeno, perdón. Y te hago otra pregunta, perdón, la última que me quedó. Sí. Sé que capaz que es una pregunta sin sentido, pero me No quiero hay sacar la duda. preguntas sin sentido. Puede Cuando haber mirábamos, respuestas sin sentido. cuando mirábamos los ascaris, decían gusanos, o sea, yo lo miro y parece un gusano, pero ¿sienten dolor cuando se mueren, por ejemplo? ¿Tienen sistema nervioso? No tienen, entonces no sienten dolor, pero ¿estoy en lo correcto? ¿Sienten dolor cuando se mueren? ¿Quién? ¿El parásito? Sí, ya son animales y acuérdense que son del reino animal, salvo dos grupos de animales que son las esponjas de mar y los nidarios, las aguas vivas, que tienen muy poquitas células neuronales. Todo el resto ya tienen un sistema nervioso, por ahí no tienen un cerebro súper desarrollado, pero tienen tejido nervioso, con lo cual tienen sensibilidad. Ah, está bien. ¿Está bien? Todos estos tienen sensibilidad.
De ahí a que la percepción del dolor sea igual a como la percibimos nosotros, es distinto. Yo solo te digo que tienen reacción frente a estímulos nerviosos, porque tienen terminaciones nerviosas, ¿sí? Ah, ok, sí, perfecto. Profe, Pero Sí, no hay asociaciones de animales que defiendan a estos, que no los maten. no. No, por supuesto, cuando avanzamos en la taxonomía a grupos que se asemejan más al ser humano, empieza a ser como más similar todo, la percepción del dolor, la percepción sensorial, entonces, bueno, también uno tiene más prurito en hacer cosas con esos animales, y está bien que así sea. ¿Qué más, chicos, que querían preguntar? yo quería preguntar, ¿esos quistes donde se alojan esos nematodos tienen un volumen, no? Sí, ¿Y cuán grande puede ser? mirá, acá está, los quistes. Los adultos, 2,2 a 3,5 milímetros. Las larvas, 100 micrómetros, o sea, mucho más pequeñas, y los quistes, entre 250 y 500 nanómetros. Para que se den una idea, es que no lo hicieron ¿vieron células de cebolla? ¿Se acuerdan una célula epidérmica de cebolla que medía más o menos Sí, vimos. 200 micrones? ¿Medía? No, yo no me acuerdo el número. Bueno, pero comparen este quiste con una célula muscular, ¿sí? Ujú. Mucho más grande que una célula muscular, o sea, se mete bien bueno, en el videíto me parece que lo pasé rápido, había una parte del videíto que se veía el músculo cortado y todos los quistecitos de triquinela, que el quiste sí se puede llegar a ver visualmente, ¿está bien? Porque cuando uno ve un músculo no ve una célula muscular, ve un paquete de células, y el quiste se logra ver macroscópicamente también. Acá cabe aclarar que esta enfermedad produce dolores musculares porque cuando se enquistan o cuando salen de los quistes van desgarrando el tejido muscular. Y por lo que sé es una enfermedad bastante dolorosa. Sí. Bueno, ¿qué más? Claro, en ese sentido, piensen que algo que se mete en tu tejido te molesta, va a molestar de alguna manera, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, decíamos, parasitosis animales pueden venir de nematodos, que eran los gusanos cilíndricos, todos los que vimos hasta ahora, y de otro grupo de gusanos parásitos, que son los platelmintos, y son los que se llaman vulgarmente gusanos planos, porque tienen una relación superficie-volumen bastante grande, por otros motivos, si quieren después lo charlamos. Pero tiene que ver con sus estrategias de adquisición de nutrientes, ¿sí? Bueno, los más conocidos son las tenias, seguramente han oído hablar de las tenias, las lombrices solitarias que se les decía, ¿sí? Y producen teniasis, ¿sí? Hay dos especies que más se dan acá en Argentina, que es la tenia saginata y la tenia solium, pero también está la tenia asiática identificada, ¿sí? En general, fíjense cómo es este gusano. Por un lado vemos que son gusanos muy largos, ¿sí? Pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo. O sea, imagínense nuestro intestino que podía medir entre 7 y 8 metros, el intestino delgado, tener un bicho que nos está ocupando casi la mitad, ¿sí? Y son muy chatitos. Bueno, acá vemos una imagen dentro del intestino, ahora se los voy a mostrar en el videito. Y bueno, estos parásitos tienen la particularidad de tener en su morfología una región cefálica
donde hay unas estructuras que le sirven para adherirse al epitelio del intestino, ¿sí? Mediante estos ganchos que vemos acá. Una cabeza con ganchos y con ventosas. Todo eso le sirve para adherirse a las paredes del intestino, pero además tiene la particularidad de tener un cuerpo con varias partecitas que se le llaman probóscides o tenían otro nombre, que ahora no me va a salir, perdón, proglótides, que eso lo que le permite, es una ventaja que le permite que si se corta, o sea, si uno intenta sacar ese intestino, ese parásito, lo intenta sacar, puede cortarlo y en realidad de cada proglótide, de cada segmentito, como las gónadas están repetidas en cada segmento, pueden, tienen la capacidad de regenerarse y cada uno de esas proglótides dar lugar a otra teña nueva. Con lo cual es muy complicado y por eso hay que tratar, generalmente cuando está muy invadido hay que hacerlo de manera quirúrgica para no dejar ninguna proglótide en el intestino suelta. Bueno, el ciclo de la teña. En el ciclo de la teña, de nuevo, hay algunos intermediarios, ¿sí? Que también pueden adquirir las teñas, como los chanchos, las vacas, ¿sí? Que también se enquistan y por comer quistes de carne. Por supuesto que esto uno se infecta cuando la carne no está bien cocida, ¿no? Tenía algo más para decir de acá. Va al intestino, y bueno, y ocurre esto que yo les mencionaba, que se puede cortar y cada uno de esos se reproduce así, de hecho. Estos parásitos no tienen un sistema digestivo, sino que directamente se enganchan a las paredes intestinales y por absorción y difusión van extrayendo los nutrientes de nuestro cuerpo. Por eso se dice que cuando tienen la lombriz solitaria se decía que la gente come mucho. Bueno, no sé si come mucho porque siempre está con hambre. El tema es que al ser un endoparásito, parasita y va absorbiendo de nuestros propios nutrientes. Bien, entonces vamos a ver si vemos el videíto. No es muy distinto a lo que se ve en la foto, pero bueno, para ilustrar un poquito más. ¿Ahí están viendo el video o no? No. No. Bueno, ustedes pueden buscar, hay un montón. Pero esto para que vean, de nuevo, se hace una endoscopía y miren la longitud de toda la teña. She had previously undergone several diagnostic endoscopic examinations, including gastroscopy and colonoscopy, which were normal. Denum is a tapeworm called Tinea saginata. Teneas are indeed, in the present case, T. saginata is seen throughout the denum to the no sé si es una o son varias, pero this is of 25 meters, like in this case. Bueno, creo que no llegaban a... Yo no lo encontré en el video, a la parte de visualizar la proglótide, no la proglótide, la zona cefálica. No van a poder dormir esta noche, chicos. Hay cosas peores, hay cosas peores. Bueno, y el último, creo que es el último, es fasciola hepática, ¿sí? Que es otro platelminto, también otro gusano plano y llamado duela del hígado, ¿sí? Fíjense, tienen otra forma,
mucho más cortos, ¿sí? Entre 2 y 3 centímetros de largo por 1 y 1,5 de ancho, ¿sí? Tienen forma lanceolada, tienen ventosas para adherirse también, una en la zona oral y una más ventral, ¿sí? Y generalmente tienen ciclos en los que involucran otros animales, moluscos y anfibios, ¿sí? Y es una de las parasitosis más difundidas del ganado. Los parásitos adultos se localizan en los conductos biliares, producen sintomatología digestiva, todas las que hemos mencionado antes, flatulencias, náuseas, vómitos, constipación, diarrea, pero además, como están en la zona biliar, también cólicos biliares. Y bueno, hay algunas otras afecciones. Esto es muy común en ganado silvestre y a veces al estar en contacto ganado silvestre con ganado doméstico suele haber ahí una transmisión. Y bueno, para que vean un poquito, ven, también hay distintos estadios con distintas morfologías, ¿sí? En el estado larvario. Y bueno, y hay una fase que está en el ambiente, pasa por los moluscos, generalmente los quistes o los huevos están en el agua, son transmitidos a moluscos. En los moluscos se reproducen y se liberan formas de vida libre que pueden estar asociados a plantas acuáticas y muchas veces de ahí viene la ingestión por vía oral al ser humano, ¿sí? Me parece que era el berro silvestre que había habido, hace poco yo lo había leído, intoxicación por comer berro silvestre, que por ahí se cosecha de algún arroyito, de alguna lagunita, y bueno, si está mal lavado, podía tener, de ahí pudo haber venido la contaminación por estos parásitos. Bueno, les prometo que no hay demasiados videitos más. Uno más y nada más. No me acuerdo qué se veía en este videito, pero espérenme. ¿Alguna pregunta? Después, a ustedes, si les interesa alguno en particular, pueden ir a investigar un poquito más. Bueno, acá era donde se veían los quistes perfectamente en el hígado. Miren lo que es esto. Ahí donde está señalando es donde están las duelas dentro del tejido del hígado. Nos va a ir mostrando en qué sectores está. Este hígado estaba completamente contaminado. ¿Ven todas esas manchas blancas? Es donde están las duelas metidas. Y acá cuando abre, ahí vemos todos los gusanos. Miren eso. ¿Los vieron? Bueno. En este caso, como que no hubo un posible tratamiento, directamente le sacaron el hígado, ¿no? O sea, no había solución para esa cantidad. No, eso no se puede consumir. Eso no se puede consumir. En general, bueno, no sé mucho de las cuestiones de normativa, si se puede consumir con tanta carga del gusano o no.
eso también está en el código alimentario, eso SENASA lo tiene súper determinado. Yo entendería que ganado con fasciola hepática no se puede faenar para consumo, me parece, estoy casi segura. Triquinosis seguro que no, y fasciola me parece que tampoco. Pero bueno, para cada cosa también hay, como que hay distintas normativas, ¿sí? En qué momento se hace el control de calidad, a ver si está el estado bromatológico de esa carne, ¿sí? No sé si a eso iba tu pregunta. Y no puede ser que un humano tenga, o sea, ese hígado no puede ser de un humano, que un No, humano tenga esa cantidad. no, ese hígado no era de un humano por el tamaño, era de un hígado de vaca No, seguro. pero digo que un humano pueda llegar a tener en el hígado esa cantidad. Ah, sí, 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 sí. Sí, vos me decís qué tratamientos hay, no sé vos, Ana, si sabés. Faciliosis. No, en general el antiparasitario de amplio espectro es el metronidazol, que es el que se suele dar. No sé si para fasciola ese sirve, me parece, pero Y también varía, según el parásito que uno tenga, varía la cantidad de medicamento que uno debe tomar. Pero en general es de amplio espectro. El metronidazol también es un medicamento que es riesgoso para la salud humana, ¿sí? Entonces no es que uno puede abusarse del consumo porque produce mutaciones en las células, es bastante agresivo. Así que en general los antiparasitarios son medicamentos que son agresivos para la salud humana, pero bueno, cuando hay una parasitosis tan grande, igual el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero no se recomienda el consumo indiscriminado. Pero de no. fasciola no es tan común en humanos, tan común Eh, como los parásitos intestinales. La triquinosis es bastante común, por eso no es recomendable primero el consumo de carne de porcina que no esté bien cocida y todo lo que sea chacinado. Los claro. chacinados, el chorizos secos y todo eso, digamos el chacinado que no se cocina con calor, sino con alguna otra técnica, mantiene los quistes de triquinela. Entonces no es recomendable consumir, ¿vieron esos que se venden en la ruta y demás, que pueden ser de buena calidad, pero no sé qué controles tienen? Con eso siempre hay que tener cuidado, sobre todo con los que no están cocidos, porque los que están secos, los quistes perduran. Y después de Eh, fasciola, no, yo he visto eh, teñas en ovejas, en vacas, he visto, en chanchos también, pero fasciola no vi nunca. eh, tienen, bueno, los camélidos tienen mucha fasciola, las llamas en el norte. Eh, bueno, y después hay tratamientos naturales, dependiendo para qué. Como dice Ana, depende del caso, hay que obviamente recurrir a estos parasitarios químicos, pero después uno puede hacer tratamientos con tinturas madres una vez al año. También, bueno, para todo, como siempre, hay que autoconocerse, ir viendo si uno está todos los meses con dolor de panza y constipación y duerme mal, rechina los dientes, bueno, podría ser indicio de parasitosis. Eh, pero como todo, siempre la buena alimentación y saber de dónde proviene lo que consumimos nos va a ayudar a no tener una carga alta. Posiblemente todos hayamos estado con parásitos en algún momento. Tal vez lo pasamos y no lo dije, pero el concepto de parásito tiene que ver con un organismo que vive dentro de otro organismo, ya sea toda su vida como en algún periodo de su vida,
y se alimenta de ese organismo, obtiene los nutrientes de ese organismo, pero no lo mata. O sea, el concepto primero es de que el parásito no va a matar al huésped, ¿sí? Obviamente le baja la calidad de vida, pero en general no lo mata. En algunos casos que hay mucho parasitismo, sí, pero no es el objetivo del parásito, si es que los parásitos tienen objetivos. Bien. Bueno, aguantan un poquito más. Uy, ya estamos en hora, pero nos queda muy poquito. Pero me parecía lindo por ahí mostrarles videitos como para que lo vean en vivo y en directo, ya que no podemos estar en el laboratorio. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Sí. Bien, el último reino que nos quedaba y que son organismos que pueden contaminar alimentos, ¿sí? Los hongos. Algo vimos el otro día de intoxicación por consumo de hongos. En este caso nos vamos a abocar a intoxicación por comer alimentos contaminados por hongos, ¿sí? Son dos cosas distintas. Esto ya lo hablamos, los chicos presentaron, las chicas muy bien su seminario de cómo eran los hongos y cómo era su estructura, lo vamos a repasar de manera un poco rápida. Recordemos que son organismos pluricelulares, heterótrofos por absorción. ¿Se acuerdan que los hongos suelen, mejor dicho, su método de nutrición es liberar enzimas por fuera de su cuerpo, degradar la materia y absorber los nutrientes degradados. Por eso muchos actúan como descomponedores de la materia orgánica y son los causantes de la putrefacción de los alimentos. Entonces, los hongos pueden producir micotoxicosis, que son intoxicaciones o enfermedades producidas por la ingestión de micotoxinas, es decir, el hongo coloniza el alimento y produce toxinas, y después uno al consumir ese alimento con esa toxina se intoxica por la toxina. El otro caso es el micetismo, que son intoxicaciones o envenenamientos, pero causados ya por la inhalación o ingestión de hongos venenosos. De esos no vamos a hablar hoy, hablaron un poquito el otro día los chicos. Mejor dicho, el otro día hablaron de hongos que se pueden comer. Estos serían hongos que no se pueden comer porque nos envenenan, ¿sí? Les puse acá el ejemplo de este Amanita phalloides, que es llamado el hongo de la muerte, y bueno, y es común, hubo casos de intoxicación en Córdoba por consumo de este hongo, que bueno, es un hongo de sombrero muy, muy parecido a otros, entonces bueno, es difícil, decíamos la otra vez que era difícil identificar hongos venenosos de los que no lo son, ¿sí? Bueno, pero vamos a referirnos más a las micotoxicosis. Bueno, esto lo repasamos, recuerden que al microscopio uno puede identificar estructuras celulares que provengan de hongos por su característica de las células formar estos filamentos largos, que son las hifas, y todo el conjunto de hifas forman el micelio, que es la parte vegetativa del hongo por donde va creciendo, ¿sí? Y se va reproduciendo por mitosis. Estas hifas pueden estar ramificadas o no, con tabiques o no, y entonces uno va viendo las paredes celulares que separan una célula de otra, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, y no tienen coloración, entonces si uno en una muestra ve tejido de un material de un alimento que tiene coloración y ve filamentos transparentes, translúcidos, con estas separaciones o no, bueno, tiene toda la pinta de ser un micelio de hongo. Y recuerden que además de esa parte vegetativa, también tienen estructuras reproductivas, que son generalmente las que tienen carácter identificatorio para poder decir si los hongos pertenecen a una especie o a otra, ¿sí? Entonces tenemos estructuras de reproducción sexual, como son los sombreros o los estantes, y después estructuras de reproducción asexual, que suelen ser, por ejemplo, estas que se ven más al microscopio, que son
estructuras que liberan esporas asexuales, que son los conidios, ¿sí? No vamos a ver el ciclo del hongo, solamente lo que les tiene que interesar a ustedes, y si hubiésemos podido ver muestras de alimentos contaminados, podrían llegar a reconocer estas estructuras microscópicas, el micelio, o sea, reconocer el hongo macroscópicamente, pero también reconocerlo microscópicamente, ver las estructuras de estos filamentos y grupos de hifas, y reconocer estos filamentos particulares que se estructuran en formas de esporangióforos y esporas, ¿sí? Que se ven al microscopio. Bien, entonces veamos algunos ejemplos, ¿sí? Un grupo de hongos muy conocidos son del género Aspergillus, ¿sí? Que producen toxinas y que los encontramos en intoxicaciones por alimentos, que producen unas toxinas llamadas aflatoxinas, ¿sí? Producidas por ciertos hongos en cultivos agrícolas como el maíz, el maní, la semilla de algodón y los frutos secos, ¿sí? Particularmente provenientes de Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la vía de entrada de esta contaminación? Por consumo o inhalación de esporas durante el laboreo, por ejemplo, las personas que trabajan en el campo, estas esporas se dispersan por el aire y por inhalación, ya sea que entran por la nariz o por la boca, pueden incorporar esporas de hongo, el hongo se multiplica dentro de la persona y produce la toxina. Y en este caso hay algunos estudios que relacionan con ciertos cánceres hepáticos, una de las causas podría ser la presencia de estas aflatoxinas, ¿sí? El que quiera saber un poquito más de Aspergillus, acá les dejo un link donde hay un trabajito en castellano que está bastante sintético y menciona todas las características de Aspergillus. Bien, entonces fíjense, estas microfotografías, lo que vemos es la estructura típica de esporangióforo de Aspergillus, ¿sí? En este caso. ¿Ven? Que tiene esta forma, o sea, del micelio de alguno de los filamentos, sale una célula particular que tiene esta forma determinada y se forman las esporitas y luego se separan y se liberan. Acá, en esta otra foto de abajo, vemos, esto está sacado, visto con una lupa, con un microscopio estereoscópico, pero se ve lo mismo, se logran ver esas estructuras reproductivas del Aspergillus. Bueno, otro ejemplo es la intoxicación por toxinas provenientes de Fusarium. Fusarium es otro hongo bastante conocido, que se da también en maíz, en trigo, en cereales, ¿sí? Y acá tenemos una fotografía al microscopio de los esporangióforos de Fusarium y esporas. Después estas esporitas que tienen esta forma ovalada y acusada en las puntas, se sueltan y eso es lo que permite la reproducción del hongo. Algo que no les dije, pero de la misma manera que para bacterias, en el caso de hongos, muchas veces cuando no se ve conspicuamente la contaminación por hongos, se hacen cultivos de hongos, también en placas de Petri, con medios nutritivos específicos para hongos y específicos para cada especie o grupos de hongos, que esto está súper estudiado, y lo que se ha visto que algunos hongos tienen formas de crecimiento en esas placas de Petri determinadas, ¿ven? Con formas determinadas y con colores determinados. Entonces, eso sirve para la identificación de un hongo u otro. No sé, capaz que Ana sabe algo un poco más de esto. Bien, a ver, si uno ve un maíz así, obviamente yo no me lo como. Pero el problema es cuando esto sirve, por ejemplo, para alimento del ganado, entonces el ganado se contagia de Fusarium y le trae problemas al ganado, o cuando esto se cosecha y se utiliza para hacer algún alimento procesado o enlatado, y entonces se
se transporta esas esporas o parte del micelio al alimento. Bien, otro ejemplo es Rhizopus, ¿sí? Esto, bueno, lo hubiésemos podido ver, nosotros hacemos el típico trabajo práctico que podrían haber traído cosas contaminadas con hongos y lo veríamos al microscopio. No suele ser algo agradable porque generalmente la putrefacción de ciertos alimentos por hongos suele tener malos olores, pero bueno, Rhizopus es uno de los hongos que puede contaminar pan, por ejemplo, ¿sí? Y al microscopio se ven estas estructuras típicas de esporangióforos, que son cabezuelas bien esféricas, que largan las esporas también esféricas. Acá vemos que ya las está largando, ¿sí? En este caso, hablamos de hongos, bueno, yo acá les pongo hongos imperfectos porque cuando no se sabe o no se conoce si los hongos tienen reproducción sexual, se les dice que son hongos imperfectos. Entonces, en este caso, a estas estructuras reproductivas se las llama conidióforos y a las esporas se las llama conidios. No hace falta tanto detalle para ustedes, pero tal vez en alguna bibliografía leen conidios, cuando lean conidios sepan que se refiere a las esporas de los hongos que son esporas asexuales. Bien. Muchas veces vemos como dos colores diferentes, a veces tiene que ver con que colonizaron dos hongos diferentes, y a veces tiene que ver con que si tomamos muestras de la parte más blanquecina y lo miramos al microscopio, vamos a ver más el micelio, y si tomamos muestra en la parte verde, vamos a ver el tejido reproductivo, vamos a ver los conidióforos y los conidios, que es lo único que tiene alguna coloración, ¿sí? El resto del micelio siempre es transparente. Ari, que yo recuerde ahora de microbiología, ya que me preguntaste, para reconocer los hongos muchas veces es por el color de la esporada, o sea, de las esporas, y se identifica al microscopio la forma de esos conidios. Eso ahora que me lo preguntaste, me acordé de cuando yo cursé microbiología, pero tiene que ver el color de la esporada y la forma. Pero estos son muy comunes, cuando en el pan, esta estructura seguramente está un Rhizopus, y en algunas verduras también, tomate, batata, es muy común, donde, fíjense, alimentos ricos en almidón, en azúcares, estos hongos son muy comunes. Sí, podés contar experiencias de tus experimentos contaminados por hongos. No, en realidad yo trabajo en cultivo in vitro de plantas y las cultivamos en medios de cultivo artificiales que son muy ricos en nutrientes. Entonces lo más común es que los cultivos, si bien los esterilizamos, trabajamos en cabinas de flujo laminar, que se consideran lugares que son estériles, las esporas de los hongos suelen ser muy resistentes a la esterilización, que nosotros hacemos una esterilización en autoclave, que es a 120 grados centígrados, o esterilizaciones en estufa de esterilización que llega a 300 grados centígrados, y a veces las esporas de los hongos sobreviven a esa situación. Entonces es muy común después en los medios de cultivo que son ricos en nutrientes que se llenen de hongos. Para nosotros es una complicación. Los que se dedican a cultivar hongos, felices de que les crezcan en sus medios de cultivo. Cualquier lado. Bien. Entonces, sí, lo que decía Ana, fíjense que si comparamos el conidióforo de un Rhizopus con el de un Fusarium, ven que es bien distinto, y miren y el de Aspergillus también. ¿Sí? Después hay otros que son similares, o entre especies de Aspergillus, bueno, habría que ir a usar otro tipo de elementos identificatorios.
Bueno, este hongo que lo voy a decir despacio, Visoclamis fulva, lo puse porque suele encontrarse en jugos y frutas enlatadas, ¿sí? No encontré ninguna foto de una lata con hongos, pero me ha pasado de abrir una lata y encontrar en la superficie la manchita del hongo. No sé si era Visoclamis fulva u otro, pero bueno, eso puede pasar, ¿sí? Y también, y este es importante particularmente por la toxina que produce, que tiene acción hemorrágica, ¿sí? Acá yo les puse un hongo que contamina una mermelada, por ejemplo, pero bueno, no sé exactamente si es la misma especie. Eh, Acá vemos cómo se ve este hongo al microscopio, ven su estructura de esporangióforo y de esporas. Y el modo de crecimiento en una placa de Petri, ¿sí? Bien, no sé si les pasó, por eso fíjense, muchas veces se dice, bueno, cuando tienen este crecimiento, que en general en el fondo de la mermelada seguramente no está, muchas veces o muchas personas ¿qué suelen hacer? Bueno, rascar la parte de arriba y lo otro lo siguen utilizando. El problema es que los hongos que producen toxinas, las toxinas en realidad no se quedan solamente ahí. Entonces es un riesgo y en realidad todo el alimento habría que descartarlo. Profe, en el caso del pan pasa lo mismo. ¿Cómo? En el caso del pan lactal que mostraban recién, ¿pasa lo mismo en el Rhizopus, creo que es, que quedan las toxinas? Porque yo a veces, no sé, tiro esos 4 panes y sigo usando el resto. Bueno, pero en el caso del pan lactal, como está separado una rebanada de otra, podría haber esporas, no sé. Sí, yo también lo he comido. Bueno, listo, gracias. Pero no sé, lo dejo a tu libre albedrío. Con lo caro que están, preferir una intoxicación. Sí, sí, está, qué sé yo, los primeros, generalmente están los primeros panes, porque fue la vía de entrada y ahora si tenés al principio, tenés en el medio y tenés uno por atrás, en una rebanada del final, y tal vez hay que tirarlo todo, ¿sí? Pero en una lata, yo tiraría toda la lata. No, más porque hay un medio líquido ahí, no, es más riesgoso. Bueno, después todo esto lo van a subsanar todas estas dudas cuando cursen las materias más, más específicas, ¿sí? Inclusive la cuestión bromatológica, todo eso lo van a ver bien, espero. Bien, y el último creo que es otro ejemplo. En este caso no tenemos un género en particular, no está identificado, sí también sabemos que pertenece a un grupo que es el de los cigomicotas, ¿sí? Que afecta a tomates, tiene un aspecto más algodonoso, los cigomicotas suelen tener este aspecto algodonoso en los alimentos contaminados, y ven que se ve toda una zona blanquecina y puntitos negros. Bueno, donde están esos puntitos negros, cuando uno toma una muestra y lo ve al microscopio, se ven, es la zona donde están las estructuras de los esporangióforos y las esporas. ¿Sí? Al microscopio las hifas se ven no tabicadas y presentan varios núcleos. Bueno, también uno puede, como yo les decía, estudiar por un lado cómo es el micelio y por otro cómo es el esporangióforo. Bueno, no mucho más. Bueno, tal vez me faltó un poco de síntomas y afecciones que producen, pero bueno, más que nada nos interesaba apuntar a ejemplos y a cómo uno podría llegar a reconocerlo bajo el microscopio, ¿no? Que ustedes vayan adquiriendo estos conocimientos de qué estructuras celulares irían a mirar para identificar si algo es un hongo, si algo es un tejido vegetal, si algo es un tejido animal. Al menos queremos que puedan salir de la asignatura pudiendo reconocer eso. Bien. ¿Dudas o preguntas?
No, profe, ninguna. Bien, a ver, si entra algo de esto en el trabajo de integración, primero que va a ser domiciliario.